Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en Juan capítulo 12. Ya hablamos un poquito de este tema, pero es como una segunda parte, ¿no? El título es El Evangelio es evidencia. Dice así Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida, ¿cuánto aman su vida? La perderá. ¿Qué quieren que le diga? Es palabra de Dios. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Después dice Juan capítulo 15, versículo 8. En esto, ¿sí? Y subrayen esto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, ¿en qué es glorificado el Padre? En que llevéis, y fíjense que no dice muchos frutos, dice llevéis mucho fruto. O sea, es un fruto que se tiene que notar, ¿no? Y justamente de esto es lo que estamos hablando el domingo anterior y que el Evangelio es evidencia. No es algo, sino es alguien. Y es alguien de quien podemos dar testimonio. Somos testigos de esa vida cercano o que está en nuestra vida. No es un concepto que yo te puedo repetir, no es un concepto que yo te pueda anotar en un papel para que vos te aprendas de memoria. Es alguien del cual yo soy testigo. Y fíjense que en nuestro noticiero nosotros tenemos miles y miles de informaciones, periodistas que están allí todos los días informando algo, pero ellos informan de lo que leyeron o informan simplemente de lo que alguien le contó. Muy pocos periodistas son aquellos que son testigos de lo que sucedió. Generalmente tienen un relato, incluso ellos usan habría sido un robo. ¿Por qué usan el potencial? Porque ellos no pueden afirmar. Entonces, para no quedar pegada a la noticia, ellos simplemente usan un potencial. Habría sido un asesinato, habría sido un robo, habría sido un abuso. No dice fue un abuso. Sí, porque ellos no son testigos, simplemente son personas cronistas que relatan un hecho. Pero nosotros, según lo que venimos aprendiendo, nosotros somos testigos de la obra de Dios en nuestras vidas. Y Juan, el discípulo de Jesús, decía así: la palabra de vida es Jesucristo. El verbo él hablaba, ¿no? Esta palabra griega, ¿no? Pero la palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera. Y esa vida verdadera es la vida eterna. Es decir, que la vida eterna tampoco no es algo que simplemente un concepto, sino que la vida eterna es Jesús, es Cristo, es la palabra, ¿no? Esto que ya creo que una vez se lo enseñé, que la iglesia primitiva, los primeros hermanos nuestros, no tenían Biblia, pero tenían a la palabra. Entonces ellos vivían no lo que la Biblia dice, sino que vivían la palabra. Eran testigos de la obra de Cristo en sus vidas. Totalmente diferente a lo que nosotros aprendimos. Jesucristo estaba con Dios, dice Juan, el Padre, pero un día vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, dice Juan, lo vimos con nuestros propios ojos, testigos. Y dice, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Es decir, que toda la obra de Jesucristo no es simplemente algo que alguien le contó a otra persona. Es una obra real, palpable, que se podía ver y se podía escuchar. Ellos vieron a Jesús, palparon a Jesús y son testigos de todas las obras que Él hizo. El Evangelio es evidencia. Y el Evangelio, que es Cristo en nosotros, da fruto. Da fruto. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, que den mucho fruto. Es decir, que Cristo
se tiene que notar en nuestro andar diario. Yo me acuerdo que cuando era mucho más chico, quizás niño, me enseñaron que fruto era llevar mucha gente a Cristo. Entonces nos perseguían con eso. Vos no estás dando fruto, porque no invité a ningún compañero del colegio. Y tenía ya casi una persecución tan fuerte que yo decía, bueno, si no se convierte en nadie conmigo, estoy en el horno, no voy a ir al cielo porque no estoy dando fruto. Pero cuando habla de fruto, está hablando de un fruto. Y ese fruto es que Cristo sea visible en nuestra vida. ¿Y cuál es el fruto de Cristo en nuestra vida? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Se nota Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede, dice que el Padre es glorificado. ¿Cuándo el Padre es glorificado? Cuando Cristo se nos nota, hermano. Cuando se hace evidente. Y cuando se hace evidente en nuestra vida, es allí que nosotros estamos viviendo una vida de adoración. No es cuando cantamos. Hermana Rosana, ¿cuándo va a comenzar el momento de adoración? Hermanos, los que viven a Cristo, toda su vida es de adoración, porque es una evidencia de que Cristo está en nosotros. Y bueno, yo quería hacer un dibujito. Yo sé que por ahí ya lo vieron y ya se aburrieron de este dibujito, pero yo quiero que quede tan claro. Vieron que nosotros somos muy buenos a veces escuchando, un rato escuchamos, pero cuando lo vemos es más fácil recordar. Así que yo voy a hacer un dibujito que a lo mejor ustedes ya lo vieron, como les dije. Y de este lado vamos a poner a Dios. ¿Sí? Nosotros fuimos creados, dice, en Él. Es decir, que todo lo que fue creado en el universo, no es que Dios dijo un día, bueno, y apareció, rascó de un lado, trajo de un lado, lo hizo presente acá. Dice que la creación estaba en Él, dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Es decir, que todo lo que usted ve y todo lo que usted no ve, todo el universo salió ¿de dónde? Salió de Él. Entonces fíjense cómo esto cambia nuestra perspectiva, cómo cambia nuestra forma de ver. Porque nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Alabe a Dios. Porque creemos que Dios está en algún lugar. El cielo no está, y está en algún lugar en el cosmos. Y ahí nosotros todo lo que conocemos, todas las fotos que tenemos de las estrellas, de la galaxia, es una vía láctea. Dice que hay miles de millones. Entonces, no es que el universo contiene a Dios, no es que Dios está en algún lugar del universo, sino que el universo está en Dios. Dios es más grande que todo lo creado, lo que conocemos y aún lo que no conocemos, porque fuimos creados en Él. Ya muchas veces hablamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Fuimos creados en un estado de gloria. Todo lo que estaba acá en Dios, ahí en el Edén, en un estado de gloria. Todo era glorioso, todo era magnífico, todo era paz, todo era verdad, todo era Dios allí. Todo era adoración. Acá lo que muchas veces dijimos, bueno, acá había, por ejemplo, plenitud. Acá había gozo. Acá había paz. Acá es, en este estado, es lo que nosotros muchas veces repetimos, que Dios es el todo en todos. Acá no había necesidad de nada. Y en ese estado nosotros fuimos creados. Ese es el estado que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Cuando hablamos de propósito, ¿sí? No es que haya un propósito para Rosana, un propósito para Sebastián, un propósito para Carla. Y bueno, Dios dice, yo quiero que Rosana sea cantante, yo quiero que Carla sea bailarina o danzarina, no sé cómo se dice. Yo quiero que Sebastián sea pastor. Y bueno, entonces yo me tengo que pasar la vida tratando de descubrir cuál es el propósito para el cual fuimos creados. Y en la Biblia no habla de eso. En la Biblia dice que hay un propósito y que nosotros podamos disfrutar en todo tiempo de este estado.
de este estado de plenitud, de gloria, de paz, de amor, de gozo, en donde Cristo es nuestro todo en todos. Pero ¿qué pasó? Un día, el diablo, el enemigo de Dios, con un engaño tan sutil, pero tan sutil, vino y le mintió al hombre, le mintió a la mujer. Y le dijo: ¿ustedes quieren ser como Dios? Entonces tienen que comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque entonces van a ser como Dios, van a saber todo lo que está bien y lo que está mal. Y el hombre comió porque quería ser como Dios. Y fíjense que sutil el engaño, porque dice que nosotros, usted y yo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que cuando estábamos acá ya éramos como Dios. Éramos la foto de Dios, a imagen y semejanza. Pero el diablo fue muy sutil y trajo ese engaño, y el hombre desobedeció y fue destituido de ese estado de gloria. Fue sacado. Y entre esta posición y esta posición hay un gran abismo. No se puede pasar ni de acá para allá, ni de allá para acá. Y el hombre fue sacado. ¿Y qué estaba acá? Si acá había gloria, acá había falta de gloria. Si acá había plenitud, acá había vacío, necesidad de todos. No tenía paz, no tenía gozo, no tenía nada de lo que tenía en Dios, porque fue echado de este estado de gloria. Y ahí empezamos a vivir ya ahora no bajo el gobierno de Dios. Acá gobierna Dios, acá es el reino de Dios y es el gobierno de Dios. Entonces todos los que están acá viven bajo el reino y bajo el gobierno de Dios. Pero cuando nos salimos de acá, ahora vivimos en un pseudo reino que no es reino. Y bajo el gobierno de Satanás. El que manda acá es Satanás. El que manda acá es Dios. ¿Sí? Entonces, el hombre pierde todo. Y el hombre empieza a simplemente tratar de conectarse con Dios, de buscar a Dios, porque ahora necesita de todo. Lo que verdaderamente hubo, y eso también ya lo hablamos, en nosotros fue un cambio de posición. Por eso hablamos de que el evangelio también tiene que ver con un posicionamiento. Es en dónde estamos, en dónde vivimos nuestra vida, en dónde desarrollamos nuestra vida. ¿Acá o acá? Si nos movemos acá, estamos bajo el gobierno de Satanás. Si estamos acá, bajo el gobierno de Dios. Acá tenemos vida porque Dios es vida. Fíjense, no es que Dios tiene vida para darnos. Dios no es que tiene amor para darnos. Dios no es que tiene cosas para darnos. Dios es vida. Es totalmente diferente. Cuando el hombre estaba acá, tenía vida. Pero cuando se salió de acá, ¿ahora qué tiene el hombre? Muerte. Por eso Dios había dicho: el día que ustedes coman del árbol que yo les mandé no comer, entonces morirán. No es una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Es una desconexión de aquel que era el todo en todos. Es una muerte espiritual. Pero Dios, en su amor, en su fidelidad, Él tenía un plan. Y no es un plan B.
Es el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios es que vos y yo siempre vivamos en Él. Entonces Dios dice, bueno, yo les voy a proveer un camino para que ustedes puedan regresar a mí. Y manda a su Hijo Cristo Jesús. Manda a su Hijo Cristo Jesús para que sea el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero resulta que para que eso se cumpla, para que eso se active, para volver a la posición inicial, teníamos que pasar por Jesús. Para volver a casa. Voy a poner así, volver a casa, usted no se va a olvidar. A casa. ¿Saben lo que significa volver a casa? Es salvación. Salvación es volver a casa. Dios nos salvó llevándonos nuevamente a Él. Eso es salvación. Cuando nosotros decimos a las personas, Dios te quiere salvar, estoy orando por tu salvación, no estamos hablando, bueno, algún día cuando te mueras y al Señor se le ocurre, no sé, en 3.000 millones de años volver, entonces vas a vivir, vas a experimentar la salvación. No, la salvación es una vuelta de casa ahora, en Cristo. Pero para que eso suceda, tiene que haber una muerte. Este hombre no puede volver allá. Entonces viene acá, muere en Cristo, es sepultado con Cristo, es resucitado con Cristo y ahora tenemos una nueva vida. Y vamos a ir despacio acá. Venimos de un estado de gloria, perdimos todo, pero ahora a través de Jesucristo tenemos una nueva vida. Somos devueltos. La vida de Dios vuelve a cada uno de nosotros y eso es salvación. Ahora, ¿qué es morir y resucitar en Cristo? Porque esa pregunta es difícil. Pastor, usted habla de que tenemos que ir a la cruz. Pastor, usted habla que tenemos que morir. ¿Qué es morir? ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿No? En varias veces, y si ustedes buscan por ahí definiciones, van a ver que la palabra que lo relaciona con esta muerte y resurrección es obediencia. Pero resulta que hay muchas personas que obedecen, pero por ejemplo obedecen bajo protesta. ¿Cuántas veces usted obedeció, por ejemplo, a su jefe, o por ejemplo a mamá, o por ejemplo a papá? Bueno, obedezco porque no me queda otra, ¿no? Porque si no me van a castigar. Y hay gente que decide obedecer a Dios por miedo a que Dios le castigue. Simplemente por eso. Dios, lo que vos me estás pidiendo no me gusta para nada, pero no sé a qué, ¿no? Me vaya mal, no sé a qué. Entonces me levanto, leo el almanaque de la librería famosa esta que tiene un versiculito ahí para que en el día me vaya más o menos bien. Es tipo un horóscopo pero cristiano. Por miedo a lo que Dios me pueda traer, ¿no? Otros dicen, obedezco pero no estoy de acuerdo. Otros dicen, obedezco pero a mi manera. Es una obediencia parcial. Es una obediencia no consentida. Es una obediencia pero sin perder la vida. Hay personas que incluso cuando uno le habla de salvación, te dicen, está todo bien, pero yo no quiero morir. Al contrario, yo quiero vivir. Yo quiero disfrutar de la vida. Lo que más anhelo es que Dios me saque de este estado de vacío, de necesidad, de muerte, de destrucción, de falta de paz, de vivir sin gozo. Yo lo que quiero es que Dios me solucione esto. ¿No? Entonces quieren que Dios haga tipo una obra de magia y que vos estando acá en esta posición la pases lindo. Que Dios te mejore la vida. Y Dios no vino para mejorarnos la vida, hermanos.
Dios no vino para eso, porque nada, escuchen, voy a poner acá bien grande así, nada de este viejo hombre sirve para vivir en este reino. Nada. Entonces, hay gente que te dicen, yo hay cosas que sí quiero dejar, pero hay cosas que no quiero dejar porque yo lo paso lindo de este lado. Tengo mis amigos, tengo mis actividades, tengo, no sé, mis momentos de felicidad. Aunque después una noche y de placer y al otro día me levanto peor que antes, pero no estoy tan mal. ¿Escucharon eso? Hay gente que te dice, bueno, esta persona es buenísima. Le falta a Cristo y está súper. Si le falta a Cristo, ¿qué le falta? Todo. Si no tiene nada, está vacío. Si le falta a Cristo, le falta todo. Entonces hay gente que quiere ser salva, pero no quiere cambiar de posición. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mis discípulos, el principio es negarse a sí mismo y tomar la cruz. Entonces puede ser mi discípulo. Cualquiera que quiera guardar, ganar, mezquinar su vida, la perderá. Porque acá es pérdida. Acá es infierno. Acá es sin futuro próspero con Dios. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo? Y una de las palabras que se está usando mucho, pero que no es correcta, es autonegación. Tengo que aprender a autonegarme. Pero resulta que hoy se escucha muchas de estas palabras, no solamente de los cristianos, sino también de las religiones esotéricas. Las religiones orientales hablan mucho de negarte a tu gusto, a tu deseo, a tus placeres. Es normal. Entonces esta palabra no va con el evangelio de Cristo. Tiene que ser algo mucho más profundo. Ellos hablan de la importancia de morir a uno mismo. Ellos hablan de la entrega sacrificial de tus gustos y tus placeres y tus deseos. Pero la autonegación que te lleva a una muerte individual, a un sacrificio propio individual, es tratar de obtener la gracia de Dios, pero sin Dios. Es tratar de ganarme la salvación por mi propio esfuerzo. Y bueno, me sacrifico. ¿No? Hay gente que dice, yo no quiero saber más nada de Dios porque yo en un tiempo di. Y al final me siento tan vacío como antes. Al final me decepcionaron. Es un sacrificio propio, pero que no tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo. Es un sacrificio mío. Entonces, por ejemplo, yo decir, bueno, a partir de hoy no miento más. Yo me acuerdo cuando era adolescente, nos íbamos al campamento adolescente y te hacían firmar un pacto de santidad. No voy a mirar más a la hermanita, ¿sí? ¿Y qué te duraba? Y si la hermanita estaba linda, menos todavía te duraba. Si te duraba un par de días, un par de semanas. Y me acuerdo que veníamos y con esfuerzo y nos reuníamos y cantábamos y nos decíamos, pastor, para lo que usted quiera, estamos acá. Y nos duraba hasta febrero, marzo. Y después ya, ¿y qué nos pasaba al campamento siguiente? Fallé, pequé, no puedo, no alcanzo, no es para mí. Siempre era frustración tras frustración, derrota tras derrota. Y era un sacrificio personal tratando de agradar a Dios. Y Dios dijo claramente a mí, nadie me agrada, solamente una persona, y es mi hijo. Él me complace, Él me llena de gozo, Él me obedece, mi hijo. Entonces esta cuestión de tratar de hacer un esfuerzo, un sacrificio para mejorar mi vida espiritual es un esfuerzo, es un sacrificio, pero al infierno te vas igual.
esta cuestión de todos los días estoy muriendo, o me estoy negando a cosas, o me estoy sacrificando, se limita a tratar por mi propia cuenta ¿a qué? A mejorar a este hombre. Pero este hombre no puede pasar de acá a acá. Puedo portarme bien, puedo tratar de hacer las cosas más o menos, pero sin embargo sigo siendo alguien que no alcanza la salvación. Entonces esta palabra de Jesús, niégase a sí mismo, tiene que ir mucho más lejos que simplemente una autonegación, un sacrificio. Por ejemplo, hay gente que te dice, bueno, yo me niego, por ejemplo, no sé, a comer harina para bajar 1,5 kilos, ¿no? Y cuando ves un bizcochuelo ahí, chao dieta, chao todo, ¿no? ¿Y qué decís? No, yo voy a... Mejor un gordo contento que un flaco amargado, ¿no? Bueno, pero hay cristianos que viven así. Dicen, yo me niego a mis domingos de descanso para participar en las reuniones. En vez de pasar tiempo con mi familia, voy a estar allí. Pero para mí eso es negarme. Y eso es sacrificio individual. El negarse a sí mismo tiene que ver con una muerte definitiva del viejo hombre. Una muerte. Es una muerte al gobierno de lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta. Es una muerte del gobierno de mi voluntad, de mis deseos. Es estar completamente rendido al gobierno de Dios. El multimensionado, ya no vivo yo. Entonces este viejo hombre tiene que venir acá y por fe entender que Cristo murió juntamente con nosotros. Y le explico, porque esto es a veces un poquito complicado entenderlo. Cuando la muerte llegó al ser humano, ¿no? Era como que venía un tren sin frenos, ¿no? Venía la muerte así y nos arrasó a todos. Nos llevó a todos por delante. La muerte no dejó a nadie con vida. Y nosotros entendimos mal este concepto de morir en Cristo. Nosotros entendimos que Jesús murió por mí. Fíjense qué interesante, qué errado. Pues nosotros decimos, Jesús murió por mí. Bueno, yo no morí, murió Jesús por mí, ¿no? Pero si eso hubiera pasado, era así. El tren venía, nosotros estábamos acostados en la vía del tren, el tren estaba por chocarnos, vino Jesús, nos sacó de la vía y murió Él por nosotros. ¿Se entiende? Pero Jesús no hizo eso. Jesús nos tomó, nos incluyó en Él y morimos juntamente con Él, dice Romanos 6. Él nos incluyó, el tren vino, nos pasó por arriba y morimos con Él. Con Cristo estoy crucificado, decía Pablo. Morimos con Él. Entonces fíjense qué glorioso. Entonces cuando Jesús fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Pero cuando Jesús resucitó, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Porque ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. No es mi vida. Cuando yo salgo de acá, de este estado de muerte, que muere el viejo hombre, ya no vivo yo. Es la vida de Cristo. Y Pablo dice ahí en Romanos 6, lean, ahora que ustedes han muerto con Cristo, ya el pecado no le domina. Ahora ya ustedes no están bajo el gobierno de Satanás. Ahora han recuperado el reino, el gobierno de Dios en su vida. Ahora viven para Dios y viven por Él. Es tremendo. Totalmente diferente. Negarse a sí mismo es borrar el yo como principio dominante de nuestras vidas. Hacer que Dios sea el principio rector, la pasión dominante en nuestras vidas. Para el creyente, para el que murió y resucitó en Cristo, no hay otro tema de conversación. No hay otra pasión, no hay otro deseo. Todo lo que quiere hacer es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Una vida constante una vida de constante negación al yo es una vida de constante afirmación del gobierno de Dios a nuestras vidas.
Dios y su voluntad está por encima de todo. De esto habla Pablo cuando dice: ustedes deben tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque Él era Dios, Él podía tomar sus propias decisiones. Él podía decir lo que Él quiere porque era Dios. Jesús era Dios. Pero dice, no se aferró a eso, sino que se despojó, renunció a Él mismo, renunció a sus privilegios con tal de agradar a su Padre Celestial. Y después de negarse a sí mismo, dijo Jesús: ahora que han aprendido lo que es negarse a sí mismo, ahora tomen su cruz. Y Lucas, que es más extremo aún, dice: todos los días, no de vez en cuando, todos los días tomen su cruz. Ahora, ¿qué significa cargar la cruz? Algunos dicen: bueno, es mi jefe. No, mi compañero de trabajo es una cruz, pastor. Algunos otros creen que es, no sé, tener un familiar enfermo, tener un hijo que se fue de casa, tener un vecino bastante molesto. Algunos creen que esa es la cruz que tienen que cargar. Pero nosotros no tenemos que cargar esa cruz. Nuestra identidad es con la cruz de Cristo. Esto es bien importante porque no es lo mismo estoy muriendo todos los días que yo estoy identificado con la muerte, con la cruz de Cristo. Participo de la muerte de Cristo. Y si participo de la muerte de Cristo, también participo de la sepultura, de la resurrección y de la novedad de vida, de la nueva vida de Cristo Jesús. Tampoco la cruz tiene que ver con los sacrificios que yo pueda hacerme para sentirme identificado con una religión o con una congregación. Tampoco tiene que ver con los sacrificios que yo haga para sentirme agradable delante de Dios. No, la cruz que nos limpió de todo pecado y nos declaró justo delante de Dios es la cruz de Cristo. Esa cruz es la que llevó nuestros pecados. Esa cruz es la que nos limpió de todo pecado. Esa cruz es la que nos declaró justos. Y justo no es: no, está bien, estás perdonado. Justo es: nunca has pecado. Ahora, ¿cómo puede ser que Dios, siendo 3 veces santo, nos mira a nosotros y nos diga: nunca has pecado? ¿Cómo puede ser? Porque nosotros morimos con Cristo y el que resucitó no es Sebastián, es Cristo. Y Cristo nunca pecó y nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. ¿Me entienden? Es un cambio de posición. Es totalmente diferente. Y tenemos que entender esto también. Nunca es un sacrificio individual, es una muerte corporativa la de Cristo. Los discípulos decían: el salario del pecado es la muerte. La muerte nos arrasó a todo. Todos juntos hemos muerto. Pero Cristo nos tomó a todos y murió con nosotros, fue sepultado con nosotros, resucitó con nosotros y nos dio nueva vida en Él. Es corporativo, no es individual. La obra de Cristo fue reunirnos en Él para pasar de la muerte a la vida juntamente con Él. Cuando Él venció la muerte, como nosotros estábamos en Él, nosotros también hemos vencido la muerte. Por nuestra propia cuenta era imposible. Era tan grande la deuda que teníamos que no podíamos pagar. Entonces, incluido en Él, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, recibimos la gloria o la novedad de vida que ahora estamos en Dios. Es un cambio de posición. Es interesante que en la época de Jesús, toda persona que estaba cargando con una cruz, que generalmente estaba solamente reservado para aquellos delincuentes y para aquellos que se rebelaron contra la autoridad.
La cruz no iba a cualquiera. No era un simplemente homicida, bueno, va a la cruz. No era, podía ser homicida, podía ser ladrón, pero generalmente tenía que ver con un estado de rebeldía con la autoridad de ese tiempo. Y tomar la cruz significaba reconocer que me rebelé contra la autoridad. Y que ahora no había otra solución para mí que ir a la muerte, que cargar la cruz hasta el lugar de ejecución. Esto mostraba que aunque se había rebelado contra la autoridad, el condenado estaba ahora tan derrotado, tan humillado, que su último acto en la vida sería cargar con el instrumento que daría por fin a su propia vida. Era una muestra de sumisión total y absoluta al gobierno. Por lo tanto, como nosotros fuimos llamados a llevar nuestra cruz, es parte de nuestro compromiso genuino, total, absoluto con la vida de Dios, con la nueva vida que Él nos estaba dando. Tomar la cruz es comprender que todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Por lo tanto, dice Pablo, no me dejaré dominar por ninguna de ellas, porque ahora la voluntad que obedezco ya no es la mía, sino de aquel que me dio nueva vida. Por lo tanto, Dios no vino para mejorarnos. No puede ser mejorado. Este hombre acá tiene que morir. Tiene que morir, tiene que pasar por acá, para que entonces ahora lo único que yo haga sea la voluntad de Dios. Ir a la cruz individualmente es un sacrificio personal propio que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque ¿quién te resucita? Si nosotros diríamos, bueno, una vez yo creo que pregunté acá, bueno, yo entiendo que hay que morir y hay que morir en una cruz, ¿no? Y me clavo acá. Ustedes me castigan, me ponen una corona de espinas, me clavan ahí hasta que me muera. ¿Sebastián va a ser salvo? No, porque se va a morir. ¿Y quién le resucita? Porque nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. En Él operó la fuerza, el poder de Dios para resucitarlo de entre los muertos. En Él, no en Sebastián. La cruz es todo lo contrario a una vida de comodidad, a mis deseos, a mis gustos, a mis sueños, a una vida carnal y humana. ¿Por qué? Porque la cruz te despoja de todo lo que el humano busca. Y el resultado final es que lo único que sobrevive después de pasar por la cruz es lo divino, es lo de Dios, es su espíritu. Cuando Lucas dice cargue con su cruz diariamente, significa que la cruz no es algo casual, no es algo que se hace una vez y nada más y nunca más en la vida, sino que es una constante conciencia que ya no vivo yo, que ya no es mi voluntad, que ahora vivo la vida de Cristo porque fuimos resucitados con Él y ahora vivo solamente lo que Él quiere que viva. Por eso Jesús dijo, cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, porque no es por el esfuerzo de nadie. Ahora, el que pierde en la causa de Cristo, entonces ese es el que haya vida eterna. En otro pasaje de Juan, capítulo 15, versículo 9 al 10, dice, como el Padre me ha amado a mí, así también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Yo les mando que ustedes permanezcan en amor. ¿Y cómo permanezco en Cristo? ¿Cómo puedo permanecer en su amor? Y el versículo 10 está la respuesta. Si ustedes guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como así yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Me entienden? No es cómo permanezco y bueno, tratando de ser más o menos religioso, portarme más o menos bien, ¿no? Aparentar que llevo una vida. No, dice, el que quiera permanecer en mí
lo que tiene que hacer es guardar mis mandamientos. Es decir, hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, en toda ocasión, en toda mi vida. Entonces, si a mí se me ocurre decir, y bueno, pero Dios me va a entender que yo no quiero hacer del todo su voluntad, Dios no te entiende. Es bueno, pero es más fuerte que yo. No, porque dice que la muerte de Cristo arruinó el poder del pecado, barrió con el poder del pecado. Ya no tiene autoridad, ya no tiene poder. Vos tranquilamente podés decir no. Tranquilamente. Allí fue destruido el poder del pecado. Ustedes considérense muertos al pecado, dice Pablo, porque ahora que viven, tienen que vivir para Dios en Cristo Jesús. No por la fuerza de Sebastián. Sebastián no puede. A Sebastián le encanta pecar, pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Resumiendo, morir es abandonar mi vida para vivir la vida de Cristo. En todo tiempo, en todo lugar. Es una obediencia extrema a su voluntad. Es una obediencia absoluta. Eso es estar crucificado con Cristo 24 horas los 7 días de la semana. Ahora bien, ¿cómo yo sé que he pasado por la cruz? ¿Cuál es la evidencia? Porque esto es lo que dijimos, ¿no? Que el evangelio es una evidencia. No es creencia. No es lo que yo sé o lo que yo no sé. Esto creo que una vez le dije. Si uno tomara un grupo de gente y le hace preguntas, la gente te va a responder lo que es correcto. Pero la gente todavía no comprende lo que es morir en Cristo y ser resucitado en Cristo y vivir su vida. Estos días hablaba con una hermana años dentro de la iglesia. ¿Y saben lo que ella me decía? Le pedí tanto a Dios. Tenía que hacer un viaje importante. Le pedí, dice, Dios, por favor te pido, no quiero viajar sola, quiero viajar con vos. Y yo miraba, no me voy a poner a discutir con alguien, ¿no? Pero si Cristo vive en vos, hermana, nunca vas a estar más sola, porque Cristo está en vos. ¿Saben lo que cuesta aprender acá eso? Esa experiencia. Todas las veces que íbamos a salir de casa a algún lado, Señor, te pido que nos acompañe. Y Dios decía, no te voy a acompañar nada porque yo ya estoy en vos. No es que Dios va ahí y bueno, y si yo voy a 180 y bueno, Dios tiene que ir más rápido para alcanzarme. Dios va en nosotros. Acá Dios estaba con el hombre y le decía, si ustedes cumplen con mis mandamientos, entonces yo le voy a bendecir. Entonces le voy a dar una tierra que produzca fruto. Entonces en tu alacena no te va a faltar nada. Entonces, pero mientras que cumpla todos mis mandamientos, Deuteronomio 28. Y lo leímos y lo releímos y lo proclamamos y lo anotamos por nuestra ladera, ¿no? Acá. Pero no olvidamos la segunda parte de Deuteronomio 28. La segunda parte dice, y si alguno que está acá, si alguno no cumple con uno de mis mandamientos, lea la lista de maldiciones que hay. Peor que las bendiciones. Es más larga. Pero esa parte no queremos leer. Leemos la mitad nomás de Deuteronomio 28. Pero ¿qué había que hacer? Había que cumplir con todos los mandamientos. ¿Y quién cumplió con todos los mandamientos de Dios? Nadie. Nadie pudo. Excepto uno. El que no tenía pecado. Cristo. Entonces, como Cristo cumplió con todo lo que Dios quería, con todos los mandamientos del Padre, y nosotros ahora estamos en Él. Y dice, a mi hijo no le niego nada. Porque en mi hijo están todas las bendiciones. Que ya no son más, no es que la soja te salga bien. No es que a la harina que está guardada en la alacena no le agarre gorgojo. La harina algún día se termina. La soja a veces le agarra un viento norte y arruina.
Porque las bendiciones terrenales son terrenales, tienen fecha de vencimiento. Lo que yo le dije la vez pasada, Dios te puede sanar un cáncer, claro que lo puede hacer. Dios puede hacer que crezca tu pata, que no tenés más pata, y Dios puede hacer que te crezca una pata nueva. Pero algún día, no sé, te agarra un auto, te choca y te morís igual. O sea, tiene fecha de vencimiento, porque son milagros terrenales. Pero las bendiciones que están en Cristo Jesús son eternas. No te puede robar nadie. Por eso asegúrate de recibir las bendiciones eternas y no la pasajera. Y si vienen las pasajeras terrenales, gloria a Dios. Es una muestra más de la fidelidad de Dios, del amor de Dios. Pero no es la que me hace decir, ahora creo en Jesús. Porque mañana Lázaro, búsquenle a Lázaro. Qué capo, Lázaro lo resucitó entre los muertos, salió ahí caminando, fue a comer un asado con Jesús y su hermana. Y después, ¿alguno fue a Israel a decir Lázaro anda caminando todavía por ahí? No, se murió. No sé, le agarró una gripe, no sé, le agarró sarampión, no sé. Se murió. Se le terminó el milagro de la resurrección porque era terrenal. Pero Lázaro hoy vive eternamente con Jesús porque tuvo nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el milagro. Esa es la bendición espiritual. Todo lo que está en aquella posición, no acá tiene evidencia de que pasó por la cruz porque se le nota la vida que porta. Nosotros decimos a veces, bueno, yo conozco uno que es cristiano, pero se porta peor que lo del mundo. Entonces yo ahí pondría un signo de pregunta: ¿será que pasó por la cruz? ¿Será que pasó? Porque dice, el que pierde la vida en Cristo Jesús, ese es el que da mucho fruto, ese que muestra evidencia. Por eso, ¿cómo yo sé que ahora Cristo vive en mí? ¿Cómo yo sé que pasé por la cruz? Porque tengo cosas, me doy cuenta que hay cosas que Dios está poniendo en mí. Yo antes mentía, no miento más. Pasaba, no sé, una camioneta en rojo y yo iba pasando en verde y ya no insulto más como antes. Antes decía 10 malas palabras, ahora 8. Pero empieza a haber evidencias. Y mañana 6. Y pasado tengo misericordia de Dios. Este ha de actuar así porque no conoce a Cristo todavía. Se tiene que ver en cada uno de nosotros la revelación de la nueva vida que ahora nos habita, Cristo. Y esto es fundamental, hermanos. ¿Se acuerdan de la charla de Jesús con su discípulo una vez? Jesús quería hacer un testeo. Estaba como los políticos, ¿no? Para ver si la gente le creía, si la gente le reconocía o no a él. ¿Se acuerdan? Él dijo, a ver muchachos, díganme, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y los discípulos decían, bueno, tú eres Juan el Bautista que resucitó, tú eres uno de los profetas. La gente opina que vos sos como Elías. Ok, dijo Jesús, ya está, ya tengo un panorama de lo que está pasando en Israel. Ahora les voy a cambiar la pregunta. Ustedes que dicen ser mis discípulos, les cambio la pregunta a ustedes. Y no se vale copiarle a Pedro. Ustedes, ¿quién dice que es Jesús? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Le preguntó. Nadie contestó ni una palabra. No sé si tenían miedo de equivocarse, no sé si no entendían nada la pregunta de Jesús. Como los alumnos vieron y dicen, profe, no entiendo, porque lo que está queriendo es sacarte un dato, ¿no? Solo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Excelente, Pedro, le dijo Jesús, esa es la respuesta. Pero yo quiero decirle, muchachos, que Pedro esto no lo aprendió en la sinagoga, no lo aprendió en una escuela de teología, tampoco es algo que Pedro descubrió en Google. Esto no es revelación humana, esto tiene que ver con una revelación del cielo. Mi Padre le reveló a Pedro quién era yo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres la promesa. Todo lo que estuvimos viendo en sombras, en figuras,
Eso, tú eres el cumplimiento de todo eso. Bien, Pedro. Y ahí Jesús dice, por lo tanto es tan fundamental lo que Pedro expuso, que mi iglesia va a ser edificada con todos aquellos que se les revele esta verdad. Con esta piedra, con esta roca, con esta perla que Pedro está pronunciando. Yo quiero que mi iglesia esté formada con todos aquellos que son testigos, los que vieron en Jesús al Mesías, los que vieron en Jesús al Cristo que murió con nosotros, que fue sepultado y que resucitó. Solamente la iglesia está formada con aquellos que se les reveló esta verdad. Esto es fundamental, hermanos, porque yo puedo saber muchas cosas. A mí me viven diciendo, pero sabe sabe, pero hay una pequeña dificultad, una pequeña cosa que te saca un poquito de la vida que venías llevando. ¿Y saben qué salta? El viejo hombre. Me ofendieron, pastor. Jesús es indofendible. Miren si Jesús tendría que haberse negado de ir a la cruz por los que le maldijeron. Miren si Jesús no iba a la cruz porque alguien un día le escupió en la cara. Miren si Jesús no hubiera muerto en la cruz porque le decían, vos que decís que sos rey, vos que decís que sos cristiano, a ver, demostrámelo. Jesús murió igual. Porque hay una evidencia. No es saber, no es conocer. A todos aquellos que son testigos, viven esto, esos son los que forman mi iglesia. Y fíjense en qué interesante, porque Jesús le dijo a sus discípulos después, a nadie cuenten que yo soy el Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿No era que teníamos que ir por todo el mundo a anunciar que Él es el Cristo? Pero Jesús le dijo a los discípulos, no cuenten a nadie. Ustedes cállense la boca. ¿Por qué? Porque no era una noticia que ellos tenían que comunicar. No era una noticia que ellos tenían que transmitir. Era una experiencia. Pedro, a vos se te reveló quién es Cristo. Entonces ahora ustedes sean testigos, den testimonio de lo que Dios hizo en sus propias vidas. Yo antes estaba muerto, estaba vacío, estaba en necesidad, no tenía absolutamente de nada, pero cuando morí en Cristo y dejé que Él traiga su vida en mí, ahora entonces vivo con gozo, vivo en plenitud. Puedo ser testigo de eso. Puedo entender esto. Es lo mismo con la cruz. La cruz no es un concepto, hermano. No es una filosofía de vida, como algunos dicen, el cristianismo es una filosofía de vida. No, no es una filosofía de vida. Es una experiencia. La cruz es donde nuestro yo muere definitivamente. Soy testigo andante de la obra de Cristo. Nos dejamos traspasar por la cruz. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés, decía Pablo, por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Hermano, nuestro sueño no tiene que ser alcanzar las metas de este mundo. Que mi hijo sea el doctor, como decían antes, ¿no? Que mi hijo sea salvo.
que mi hijo un día pueda volver a casa. Ese debe ser nuestro sueño. Esa es nuestra meta. Y si después por el camino se recibe de doctor, y gloria a Dios. Y si decide ser músico y cantante, y gloria a Dios. Y si decide ser una ama de casa que está ahí todo el día en su casa, gloria a Dios. Porque ella va a reflejar a Cristo ahí como ama de casa también. Pero nosotros le hemos dado tanta importancia a las cosas que este mundo pide, que para nosotros es prioridad. Hay padres que te dicen: mira, mi hijo no pudo venir hoy porque tiene un examen el viernes que viene. ¿Cómo? 2 horas para encontrarnos con el cuerpo de Cristo. Y dice: bueno, pero la facultad es importante. Sí, es importante, pero no es fundamental. Todo aquel que quiera ser mi discípulo y no desprecia, dice Jesús, a padre, madre, hermano, hermana, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no es que odie, porque Jesús mismo mandó a atender a nuestros padres, sino que ponga como prioridad otras cosas. Hermano, yo fui joven y yo cursé la facultad y fui líder de jóvenes muchísimos años. Cursaba la facultad, me iba a culto y me iba a estudiar, ni un problema. Ni un problema. No importa, dice Pablo en el versículo 15 de Gálatas 6, si fuimos o no circuncidados. ¿Qué significa eso? No importa si vives o no vives, o si viviste una vida religiosa, si te criaste en los bancos de una iglesia, eso no importa. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Versículo 16. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. ¿Vieron? Los que viven bajo ese principio. Ellos son el pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problema, dice Pablo, con esas cosas. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pastor, aquel hermano, yo vine, entré y no me saludó. No me cause problema con eso. Si no te saluda, andá y vos saludarle. Morí por él, orá por él, bendecirle. Decirle si le puedes llevar a la casa después que termine la reunión. Porque eso es lo que yo hice con ustedes, dijo Jesús. No me cause más problema con esto, dice Pablo, con estas cosas. Pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Evidencia. Evidencia. El evangelio es una evidencia. Pablo decía: en donde quiera que yo voy, llevo la evidencia de que mi yo está muerto. Pablo, sos un sucio. Pablo, sos un fariseo renegado. Pablo, mira, perdiste todo. Evidencia de... Y él no respondía nada. Watchman Nee, un estudiante destacado en su pueblo, en su nación. Todos los profesores decían: este muchacho va a ser uno de los mejores. Excelente en todo, mejores notas, mejores calificaciones, aplicado. Pero un día se encontró con Jesús y dejó todo. Y empezó a predicar por todos los pueblos y las aldeas en China. A tal punto que el gobierno comunista chino lo arresta, lo lleva a la cárcel, lo tortura, lo tiene encerrado, lo tiene confinado, tiempos de soledad, tiempos sin comer. Y sale cuando todavía es muy joven. Pero sale ya rengo, con su columna devastada. Ya no parecía un joven. Ya se arrastraba más que caminar. Caminaba con un bastón. Y un día, caminando por su pueblo, se encuentra con uno de sus profesores. Y le dice: Nee, mira cómo estás. Nosotros pensamos que vos ibas a ser el mejor, que ibas a ser destacado, que ibas a llegar lejos. Mira cómo estás. A causa de ese Dios que decidiste seguir, lo perdiste todo. Y dice Watchman Nee: nunca me sentí más halagado. Por primera vez me reconocían que yo perdí todo a causa de que sigo a Cristo. Wow.
Cuántas cosas para aprender, ¿no? Evidencia. No tiene que ver con lo que vos sabés. Tampoco tiene que ver con tu talento que podés mostrarlo. Evidencia es fruto de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Se nos nota Cristo. Cristo en nosotros no es el nombre de la iglesia, hermanos. Cristo en nosotros es la expresión de la vida, del carácter y de la obra de Dios en nuestras vidas. Esta vida ya no es la mía, es la de Cristo. Y toda esta vida es lo que Dios llama iglesia. Entonces la iglesia no es un grupo de gente que se reúne para hacer algo. La iglesia es Cristo caminando por las calles de nuestra ciudad. Esta persona acá no es una persona que trata de seguir a Jesús, una persona que trata de ser parecido a Jesús. Es Cristo. Es Cristo. Porque ¿ustedes creen que el Padre quiere otra persona que sea parecido a su hijo o quiere a su hijo? Usted, papá, si un día le roban a su hijo y después el gobierno de unos años viene y dice: te trae algo parecido a tu hijo, tiene la misma altura, habla parecido, tiene el mismo color de tez, no es tu hijo, pero es parecidísimo, ¿ustedes van a decir? No es mi hijo. Y yo no quiero a alguien parecido, yo quiero a mi hijo. Y eso es lo que Dios dice de nosotros. Yo no quiero gente parecida a Jesús, yo quiero a Jesús. El evangelio es evidencia. Cuando nosotros sacamos la cruz, adulteramos el mensaje. Ahí el mismo Gálatas, Pablo le dice: ya no vuelvan a los antiguos rudimentos, no saquen la cruz, no saquen a Cristo de la ecuación. Sin Cristo, sin cruz es imposible nacer de nuevo. Sin Cristo jamás van a poder pasar de un lado al otro. Es solamente con la cruz de Cristo. Podemos tener paciencia y entender que algunos mensajes a lo mejor no están alineados al mensaje del nuevo pacto. Podemos entender, no hay ningún problema. Pero hay un límite. ¿Y cuál es ese límite? Cuando la cruz es sacada. Los apóstoles llamaban a las personas o a los predicadores que quitaban la cruz del evangelio los enemigos de la cruz, los enemigos de la gracia. Porque si no hay cruz, siempre va a haber un pueblo que sigue esperando que el Mesías venga, que Dios todavía tiene algo que hacer, que Dios es algo me tiene que dar, todavía es lo mejor está por venir. Es decir, anulan el consumado es. Cuando Jesús murió en la cruz dijo: ya todo está hecho, consumado es, ya no hay nada por hacer. Por eso decimos que el evangelio nunca mejoró a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de los discípulos. Nunca los mejoró. Es más, desde el punto de vista humano, el evangelio destruyó sus vidas, le quitó todo, le sacó todo. Pero lo que hizo el evangelio en ellos fue formar a Cristo. Cuando Pablo se encontró con Cristo, no busquen más a Pablo. No es que Pablo dejó de pecar, no es que dejó de ser un religioso fariseo. Pablo dejó a Pablo, se negó al mismo para ahora vivir la vida de Cristo. Entonces escuchen el consejo de Pedro. Dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Guarden mis mandamientos, Jesús dijo. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. O sea, quiten todo lo que no es Cristo en sus vidas. Y dice después 1 Pedro capítulo 2 versículo 2: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ello crezcan y sean salvos,
Busquen con pasión, busquen con ansia, hasta con desesperación la leche no adulterada. ¿Cuándo la leche adulterada? Cuando no es la original. Cuando no hay cruz. Cuando te dicen pare de sufrir. Ahora, nosotros le miramos a esa iglesia que dice pare de sufrir, pero nosotros también decimos pare de sufrir. Reconozcamos. Vení acá, que acá se te van a solucionar todos tus problemas. Vení acá, que te vamos a orar, Dios te va a dar todo lo que vos quieras. ¿Dónde la Biblia dice eso? Le estamos diciendo pare de sufrir, pero sin decir pare de sufrir. Busquen como niños la leche no adulterada, la leche original, cuando tiene todas las propiedades y los elementos esenciales para que podamos crecer y ser fortalecidos en la vida de Cristo Jesús. Amén.